La niña le habló al millonario. No me hace falta dinero, solo un abrazo como el de tu hija. Papá, ¿por qué siempre tienes que trabajar cuando estoy contigo? Eduardo Salazar levantó la vista de su laptop, donde revisaba contratos que podían esperar hasta el lunes. Su hija Isabela, de 11 años, lo miraba desde el sofá de cuero italiano de su penthouse, con una expresión que mezclaba resignación y tristeza. Es solo un momento, mi amor. Termine esto y vamos a cenar a donde quieras. Siempre dices lo mismo. Isabela suspiró, volviendo a su teléfono. Mamá dice que cuando era niña, los papás jugaban con sus hijos los fines de semana. El comentario golpeó a Eduardo más fuerte de lo que esperaba. Cerró la laptop y se acercó al sofá, pero Isabela ya se había levantado. Mejor voy a hacer mi tarea. Total, ya casi es hora de que me lleves de vuelta con mamá. Eduardo se quedó solo en su departamento de lujo, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero sintiéndose completamente vacío. A los 40 años, había construido una de las empresas constructoras más grandes de México, pero había perdido lo único que realmente importaba, la conexión con su hija. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Carmen, su ex esposa. ¿Eduardo? Isabela dice que quiere que la pase a recoger temprano. ¿Pasó algo? No. Todo bien. Solo creo que tenía cosas que hacer. Eduardo. Ella necesita a su papá presente, no a un cajero automático con piernas. Ya hemos hablado de esto. Carmen tenía razón, como siempre. Era una arquitecta talentosa que ahora trabajaba para una empresa competidora, y su divorcio 2 años atrás había sido civilizado pero doloroso. Ella había pedido la custodia principal porque Eduardo vivía casado con el trabajo. Lo sé, Carmen. Estoy intentando cambiar. Llevas diciendo eso desde que nos divorciamos. Isabela ya no es una niña pequeña que se conforma con juguetes caros. Necesita tiempo real contigo. Después de colgar, Eduardo se quedó mirando por la ventana hacia la Ciudad de México. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, recordándole su éxito, pero también su soledad. 1 hora después, manejaba por el centro histórico después de dejar a Isabela con Carmen. Había decidido caminar un poco antes de ir a casa. Necesitaba aire fresco para aclarar su mente. El Zócalo estaba lleno de vida nocturna. Familias paseaban, vendedores ambulantes ofrecían sus productos, y músicos callejeros llenaban el aire con melodías tradicionales. Eduardo, vestido con su traje de diseñador, se sentía como un extraño en su propia ciudad. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, de unos 7 años, sentada junto a un carrito lleno de pulseras y collares artesanales. A pesar de su ropa sencilla y las mejillas manchadas de tierra, sus ojos brillaban con una luz especial. «Señor», le dijo con una sonrisa tímida, «¿no quiere comprar algo bonito para su hija?» Eduardo se detuvo, sorprendido. ¿Cómo sabía que tenía una hija? ¿Cómo supiste que tengo una hija? Porque tiene ojos de papá, pero están tristes, como los de mi papá cuando piensa en Venezuela. La respuesta lo desarmó completamente. Eduardo se acercó y se arrodilló frente a ella, algo que no había hecho con Isabela en meses. «¿Cómo te llamas?» «Lucía Mendoza. Ayudo a mi abuela a vender estas cositas para que podamos comer. Esta pulsera le quedaría preciosa a su hija». Le mostró una pulsera de chaquiras rojas y azules con un pequeño corazón de plata. Eduardo sacó su cartera, pero antes de que pudiera tomar dinero, Lucía se levantó y lo abrazó. Sus pequeños brazos rodearon su cuello con una calidez que no había sentido en años. El abrazo era puro, sin expectativas, sin condiciones. «No me hace falta dinero, solo un abrazo como el de tu hija», susurró Lucía en su oído. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se dio cuenta de que Isabela nunca lo había abrazado así. Sus abrazos eran rápidos, obligados, sin la espontaneidad y el amor genuino que ahora sentía de esta pequeña desconocida. Eduardo no pudo terminar la frase. «Su hija la abraza así, ¿verdad?», preguntó Lucía, separándose para mirarlo a los ojos. Eduardo no pudo responder porque la verdad era demasiado dolorosa. Isabela no lo abrazaba así. De hecho, ya casi no lo abrazaba. Capítulo 2. El despertar de una verdad. Eduardo no pudo dormir esa noche.
El abrazo de Lucía había removido algo profundo en su interior, algo que había estado enterrado bajo años de reuniones de negocios y contratos millonarios. Se levantó temprano y se dirigió a la oficina, pero no logró concentrarse en nada. Durante la junta matutina con sus socios, Eduardo parecía ausente. «¿Eduardo? Te preguntábamos sobre el proyecto de Santa Fe», insistió Roberto, su socio principal. «Disculpen, tengo la mente en otra cosa. Últimamente pareces distante. ¿Todo bien en casa?» Eduardo quiso reír ante la ironía. Casa para él era un departamento vacío, donde pasaba las noches revisando reportes financieros. Los días siguientes fueron una tortura. Durante el almuerzo, en lugar de quedarse en su oficina, Eduardo comenzó a caminar por el centro histórico. Regresaba al mismo lugar donde había conocido a Lucía, pero ella no estaba. El viernes por la noche, cuando fue a recoger a Isabela para su fin de semana juntos, Carmen notó su nerviosismo. «Te ves raro, Eduardo. ¿Estás bien?» «Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Cuando Isabela era pequeña, ¿me abrazaba mucho?» Carmen lo miró con sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo quiero saber». «Eduardo, cuando Isabela tenía 3 o 4 años, corría hacia ti apenas llegabas del trabajo. Pero tú siempre tenías prisa, siempre tenías una llamada pendiente. Poco a poco, ella dejó de intentarlo». Las palabras de Carmen fueron como una bofetada. Eduardo recordó esas épocas, cuando Isabela era pequeña y él estaba construyendo su empresa. Siempre había una crisis que resolver. Siempre había algo más importante que los brazos extendidos de su hija. Durante el fin de semana, Eduardo intentó acercarse a Isabela, pero ella parecía reticente. «Papá, ¿por qué no estás trabajando?», le preguntó Isabela cuando él apagó su teléfono durante el desayuno. «Porque quiero pasar tiempo contigo». «¿En serio? ¿O tu secretaria te dijo que era importante para mi desarrollo emocional?». Isabela hizo comillas con los dedos, imitando el lenguaje corporativo que tanto había escuchado. Eduardo se dio cuenta de que su hija había aprendido a protegerse de sus falsas promesas. A los 11 años, Isabela ya había construido sus propias murallas emocionales. «Isabela, yo sé que he cometido errores. No necesitas fingir, papá. Ya estoy acostumbrada. Podemos ir al cine, tú contestas algunas llamadas urgentes, me compras palomitas caras y luego me llevas de vuelta con mamá. Es nuestro ritual». La frialdad en la voz de su hija le dolió más que cualquier pérdida financiera. Esa noche, Eduardo no pudo evitar investigar sobre los refugiados venezolanos en México. Descubrió que miles de familias habían llegado huyendo de la crisis económica y política de su país. Muchos profesionales trabajaban en empleos muy por debajo de su preparación, luchando por sobrevivir en un país extraño. Pensó en Lucía y en su comentario sobre su papá. ¿Qué clase de vida había tenido esa niña? ¿Por qué su abrazo se había sentido tan real cuando el de su propia hija se había vuelto tan distante? El lunes por la mañana, Eduardo tomó una decisión que sorprendió a todos en la oficina. Canceló sus citas de la tarde y salió a caminar por el centro. Esta vez tuvo suerte. Lucía estaba ahí, sentada junto a una mujer mayor de cabello plateado que tejía pulseras con manos expertas. «Señor Eduardo», gritó Lucía al verlo corriendo hacia él con los brazos abiertos. Otra vez ese abrazo. Otra vez esa sensación de que el mundo tenía sentido. «Lucía, pensé que no te volvería a ver. Mi abuela y yo venimos aquí todos los días, excepto cuando llueve mucho. Ella dice que la constancia es la clave del éxito». La mujer mayor se acercó con una sonrisa cálida. «Soy Rosa Mendoza, la abuela de Lucía. Ella no ha parado de hablar de usted desde el viernes pasado». Eduardo notó la dignidad en la postura de Rosa, a pesar de su ropa sencilla y sus manos curtidas por el trabajo. «¿Usted hace todas estas cosas?» «En Venezuela era maestra, pero aquí mis manos son lo único que me da de comer. Bueno, a nosotras». Rosa corrigió sonriendo a Lucía. «¿Dónde está el papá de Lucía?» «Miguel está buscando trabajo. Es ingeniero, pero aquí es difícil que reconozcan sus estudios. Mientras tanto, hace trabajos de construcción cuando puede encontrar». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Un ingeniero trabajando en construcción para sobrevivir, mientras él, un constructor exitoso,
Había perdido la conexión con lo que realmente importaba. «Señor Eduardo», dijo Lucía tomando su mano, «¿ya abrazó a su hija hoy?» La pregunta lo atravesó como una flecha. «No, Lucía, mi hija, creo que ya no quiere que la abrace». «Eso es imposible», respondió la niña con total convicción. «Todos los niños quieren que sus papás los abracen. A veces solo necesitan que sus papás se lo demuestren primero». Rosa observó a Eduardo con ojos sabios. «Lucía tiene razón. Los niños perdonan rápido, pero necesitan ver que el amor es real, no solo palabras». Mientras Eduardo caminaba de regreso a su oficina, las palabras de Lucía resonaban en su mente. Tal vez no era demasiado tarde para recuperar lo que había perdido con Isabela. Tal vez una niña de 7 años había visto algo que él, con toda su experiencia empresarial, había pasado por alto. Capítulo 3. Construyendo puentes. 3 semanas después del encuentro con Rosa, Eduardo había desarrollado una rutina que sus socios consideraban extraña. Cada día durante el almuerzo, visitaba el puesto de Lucía y Rosa en el Zócalo. Al principio había sido curiosidad, pero ahora se había convertido en la parte más importante de su día. «Miguel llegó tarde anoche», le contó Rosa mientras terminaba una pulsera de chaquiras verdes. «Encontró trabajo en una obra en Polanco, pero el capataz le paga la mitad de lo que le prometió». «¿Por qué acepta eso?», preguntó Eduardo, aunque ya sabía la respuesta. «Porque tenemos que comer, señor Eduardo. Miguel dice que un ingeniero venezolano aquí vale menos que un albañil mexicano. Al menos hasta que podamos demostrar lo contrario». Eduardo había estado investigando los procesos de revalidación de títulos profesionales. Era un laberinto burocrático que podía tomar años, especialmente para alguien sin conexiones o recursos. «¿Dónde está Lucía hoy?» «Está con Miguel. Los sábados siempre van juntos a buscar trabajo. Ella dice que le da suerte a su papá». Esa tarde, Eduardo decidió intentar algo diferente con Isabela. En lugar de llevarla a un restaurante caro, la llevó al parque de Chapultepec. «Papá, ¿estás seguro de que quieres estar aquí?» Isabela miraba a su alrededor con desconfianza. «Hay muchos niños gritando y es muy normal. ¿Y eso está mal?» «No, es solo que nunca hacemos cosas normales. Siempre vamos a lugares donde usas tu tarjeta negra y todos nos tratan como si fuéramos importantes». Eduardo compró 2 helados de un carrito ambulante y se sentaron en una banca. «Isabela, ¿te acuerdas cuando eras pequeña y corrías hacia mí cuando llegaba del trabajo?» Isabela se quedó en silencio por un momento. «Sí, pero tú siempre tenías prisa. Decías, espera 5 minutos y esos 5 minutos se convertían en 1 hora. Lamento eso, mi amor. Realmente lo lamento. ¿Por qué me preguntas eso ahora?» Isabela lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Tu terapeuta te dijo que me preguntaras sobre mi infancia?» Eduardo se rió a pesar de todo. «No tengo terapeuta, y no, nadie me dijo que hiciera esto». «Entonces, ¿por qué?» «Porque conocí a una niña que me hizo dar cuenta de que he sido un mal papá». Isabela se quedó callada, procesando la información. «¿Te vas a casar con su mamá?» «No, Isabela. Es una niña de 7 años que vende pulseras en el centro con su abuela. Su familia es de Venezuela». «¿Y qué te dijo?» «Me dio un abrazo y me preguntó si tú me abrazabas así. Y me di cuenta de que no lo haces, y es mi culpa». Isabela jugó con su helado por un momento. «Papá, yo solía intentar abrazarte, pero siempre estabas tensionado, como si tocarme fuera otra cosa en tu lista de pendientes». Las palabras de Isabela fueron como puñaladas, pero Eduardo sabía que eran verdad. «¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?» «¿Intentar qué?» «Ser padre e hija. De verdad esta vez». Isabela lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «No puedes solo decidir ser un buen papá, Eduardo. Mamá dice que el cambio real toma tiempo». «¿Me dijiste, Eduardo?» «Así es como te llamo en mi cabeza. Papá es para los papás que están presentes». Eduardo sintió que el corazón se le partía en 2. «Tienes razón, me lo voy a tener que ganar». «Sí, te lo vas a tener que ganar», Isabela asintió. «Pero supongo que puedo darte una oportunidad. Solo una». Cuando Eduardo regresó a Isabela con Carmen esa noche, su exesposa notó algo diferente. «¿Qué pasó hoy?» Isabela llegó, no sé, menos defensiva.
Hablamos. De verdad hablamos. Eduardo, ya hemos pasado por esto antes. Prometes cambiar. Las cosas mejoran por unas semanas y después... Esta vez es diferente, Carmen. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Eduardo le contó sobre Lucía, sobre Rosa, sobre el abrazo que había despertado algo dentro de él. Carmen lo escuchó con atención. Una niña refugiada te hizo darte cuenta de que eres un mal padre. Una niña refugiada me hizo dar cuenta de que no sé lo que es el amor incondicional, que he estado tan ocupado siendo exitoso que olvidé ser humano. Carmen suspiró. Eduardo, quiero creerte, pero Isabela necesita consistencia, no buenas intenciones. Lo sé, y voy a demostrar que esta vez es diferente. El lunes siguiente, Eduardo llegó al puesto de Rosa con una propuesta. Rosa, quiero conocer a Miguel. ¿Creen que podríamos almorzar juntos algún día? ¿Para qué quiere conocer a Miguel? Porque creo que puedo ayudarlo. Y porque necesito entender cómo un padre mantiene la dignidad cuando el mundo se desmorona a su alrededor. Rosa lo miró con curiosidad. ¿Qué está pasando realmente, señor Eduardo? Estoy aprendiendo que tener éxito no es lo mismo que ser exitoso. Y ustedes, a pesar de tener tan poco, son más ricos que yo. ¿Sabe qué? Rosa sonrió. Lucía tenía razón sobre usted. Dijo que tenía un corazón bueno escondido detrás de trajes caros. ¿Eso dijo? Dijo que sus ojos eran tristes pero buenos, y que algún día usted iba a ser feliz de verdad. Eduardo sintió una calidez extraña en el pecho. Una niña de 7 años había visto algo en él que él mismo había perdido de vista. Capítulo 4. El encuentro de dos mundos. Eduardo conoció a Miguel Mendoza un miércoles por la tarde en una pequeña fonda cerca del Zócalo. El hombre que llegó no era lo que esperaba. A pesar de su ropa de trabajo manchada y sus manos callosas, Miguel tenía la postura erguida y la mirada directa de alguien que no había perdido su dignidad. Rosa me dijo que quería conocerme, dijo Miguel estrechando la mano de Eduardo con firmeza. Debo admitir que me sorprende. No es común que empresarios como usted busquen a gente como yo. ¿Gente como usted? Inmigrantes, refugiados, como quiera llamarnos. Eduardo pidió 2 cervezas y se inclinó hacia adelante. Cuénteme sobre Venezuela. ¿Cómo era su vida allá? Miguel sonrió con nostalgia. Tenía una oficina en el piso 15 de un edificio en Caracas. Diseñaba puentes y estructuras para edificios residenciales. Ganaba bien, tenía un auto, un apartamento pequeño pero cómodo. Lucía iba a una escuela privada. ¿Qué pasó? Lo que le está pasando a todo el mundo allá. La inflación se comió nuestros ahorros. Los materiales de construcción se volvieron imposibles de conseguir y los pagos se atrasaban meses. Un día me di cuenta de que no tenía dinero para comprar medicinas para Rosa, que es diabética. Eduardo escuchó mientras Miguel le contaba sobre el viaje de 3 días en autobús, sobre las noches durmiendo en parques, sobre la humillación de pedir trabajo con un título que aquí no valía nada. ¿No se arrepiente? Todos los días. Pero cuando veo a Lucía jugar con otros niños en el parque, cuando veo que Rosa puede comprar sus medicinas, cuando veo esperanza en sus ojos, no me arrepiento. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? 2 años y medio. Los primeros meses fueron los más duros. Lucía lloraba todas las noches pidiendo volver a casa. Pero los niños se adaptan más rápido que nosotros. Eduardo pensó en Isabela, en cómo había tenido que adaptarse a la ausencia emocional de su padre. Miguel, ¿cómo mantiene su relación con Lucía a pesar de todo el estrés? Miguel lo miró con sorpresa. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una pregunta de un padre que no sabe cómo conectar con su hija. Ah, Miguel entendió. Mire, señor Eduardo, cuando pierdes todo lo material te das cuenta de que lo único que realmente importa son las personas que amas. Lucía es mi ancla, mi razón para levantarme cada día. Sin ella ya me habría dado por vencido. Pero no es difícil mantener el optimismo cuando trabajo 12 horas como albañil ganando una miseria. Sí, es difícil. Pero cuando llego a casa y Lucía corre hacia mí gritando, «¡Papá!», cuando me abraza sin importar que llegue sucio y cansado, cuando me cuenta sobre su día mientras Rosa prepara la cena. En esos momentos, soy más rico que cuando tenía mi oficina en Caracas. Eduardo sintió una punzada de envidia.
Yo tengo todo lo que usted perdió en Venezuela, pero no tengo esa conexión con mi hija. ¿Por qué no? Porque estuve tan ocupado construyendo un imperio que olvidé construir una relación. Miguel se quedó callado por un momento. ¿Sabe qué es lo más extraño? Usted tiene el poder de crear oportunidades, de cambiar vidas, de construir un futuro mejor. Yo solo tengo mis manos y mi experiencia, pero mi hija me ama incondicionalmente, y la suya. La mía me llama por mi nombre porque no me he ganado el título de papá. Eso se puede cambiar, señor Eduardo, pero va a tener que estar dispuesto a perder algo. ¿Qué? Control, tiempo, orgullo tal vez. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Esa noche, Eduardo llegó sin avisar al departamento de Carmen. Isabela estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. «Papá, ¿qué haces aquí? No es tu día. ¿Puedo ayudarte con tu tarea?» Isabela y Carmen intercambiaron miradas de sorpresa. «Es matemáticas, papá. Tú odias las matemáticas». «No las odio. Solo nunca me diste la oportunidad de ayudarte». «¿En serio quieres ayudarme?» «En serio». Durante la siguiente hora, Eduardo se sentó junto a Isabela, ayudándola con problemas de fracciones. No era fácil. Había olvidado lo frustrante que podía ser explicar conceptos matemáticos a un niño, pero por primera vez en años no tenía prisa por estar en otro lugar. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Por qué decidiste cambiar ahora?» «Tengo 11 años. Ya no soy una niña pequeña que puede ser conquistada con juguetes». Eduardo puso su lápiz sobre la mesa. «Porque conocí a una niña que me preguntó si tú me abrazabas como ella me abrazó a mí. Y me di cuenta de que no lo haces. Y me di cuenta de que eso es lo más triste del mundo». Isabela procesó la información. «¿Y ahora qué?» «Ahora quiero ganarte de vuelta. Quiero ser el papá que debía haber sido desde el principio». «¿Pero no vas a cambiar de opinión la próxima semana? ¿No vas a decidir qué trabajo es más importante?» Eduardo tomó las manos de Isabela entre las suyas. «No puedo prometerte que voy a ser perfecto, pero puedo prometerte que voy a intentarlo todos los días, y si fallo puedes decírmelo». Por primera vez en años, Isabela no retiró sus manos. «Está bien, papá, pero esta vez es en serio. Si me fallas otra vez, no habrá más oportunidades». «Entendido». Carmen observó desde la cocina, con cautela pero con una pequeña sonrisa. Tal vez, solo tal vez, Eduardo realmente estaba cambiando. Capítulo 5. La prueba del corazón. 2 meses después, Eduardo había establecido una rutina que sus socios consideraban preocupante. Llegaba temprano a la oficina, manejaba los asuntos más urgentes antes del mediodía y reservaba las tardes para Isabela y las visitas al puesto de Rosa y Lucía. «Eduardo, el proyecto de Interlomas necesita tu atención inmediata», le dijo Roberto durante una junta. «Los inversionistas están presionando para acelerar los permisos. Puede esperar hasta mañana». «No puede esperar. Estamos hablando de 20 millones de pesos en juego. Y yo estoy hablando de mi hija. Quedé de ayudarla con su proyecto de ciencias». Roberto y los otros socios intercambiaron miradas preocupadas. El Eduardo que conocían nunca habría priorizado un proyecto escolar sobre una crisis financiera. Pero Eduardo había aprendido algo importante. Isabela ahora corría hacia él cuando llegaba a buscarlo. No era el mismo abrazo espontáneo que le había dado Lucía, pero era progreso. Isabela había empezado a llamarlo papá de nuevo, aunque todavía con cierta cautela. «¿Sabes qué, papá?», le dijo Isabela mientras construían una maqueta del sistema solar. «Mamá dice que estás diferente, que ya no tienes esa mirada de estar siempre pensando en otra cosa. ¿Tú qué opinas?» «Opino que todavía estás aprendiendo, pero al menos ya no contestas el teléfono cuando estamos juntos». Eduardo había puesto reglas estrictas con su asistente. Ninguna llamada durante las horas que pasaba con Isabela, excepto emergencias reales. Ya había descubierto que la mayoría de las emergencias del trabajo podían esperar. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Crees que me podrías acompañar a conocer a la niña que te platiqué?» «A Lucía». Isabela se quedó pensativa. «¿La que te hizo darte cuenta de que eras un mal papá?» «No era un mal papá. Era un papá ausente. Hay diferencia». «Está bien, pero solo si prometes que no vas a intentar ayudarlos con dinero».
Mamá dice que a veces piensas que el dinero soluciona todo. Eduardo se rió. Carmen conocía muy bien sus defectos. El sábado siguiente, Eduardo llevó a Isabela al Zócalo. Lucía estaba ayudando a Rosa a acomodar las pulseras cuando las vio llegar. «Señor Eduardo», gritó Lucía corriendo hacia él, «y esta debe ser su hija». Isabela observó con curiosidad cómo Lucía abrazaba a su padre con total naturalidad. No había timidez, no había cálculo, solo afecto puro. «Hola, soy Isabela. Yo soy Lucía. Tu papá habla mucho de ti. Dice que eres muy inteligente y que ahora están haciendo cosas divertidas juntos». Isabela miró a Eduardo con sorpresa. «¿Hablas de mí?» «Todo el tiempo», intervino Rosa acercándose. «Dice que estás aprendiendo a ser amigos otra vez». «¿Amigos?» «Sí», explicó Lucía. «Primero tienes que ser amigo de tu papá antes de que puedas amarlo completamente. Mi papá me lo enseñó». Isabela procesó esta información con la seriedad de una niña de 11 años. «¿Y ustedes son amigos?» «Somos mejores amigos. Él me cuenta sobre su trabajo. Yo le cuento sobre la escuela. Cuando está triste, yo le hago cosquillas. Cuando yo tengo miedo, él me abraza». Eduardo observó la interacción entre las dos niñas. Isabela parecía fascinada por la relación que Lucía describía. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabela a Lucía. «¿Nunca te enojas con tu papá?» «Claro que sí. Cuando está muy estresado por el trabajo, a veces no me pone atención. Pero entonces le digo, papá, estoy aquí y él siempre para lo que está haciendo. ¿Y funciona? Siempre. Porque él sabe que yo soy más importante que cualquier trabajo». Isabela miró a Eduardo. «Papá, si yo te dijera, estoy aquí, ¿pararías lo que estás haciendo?» «Siempre. Incluso si estuvieras en una junta importante». Eduardo dudó por un segundo, pero luego asintió. «Sí, incluso en una junta importante». Rosa se acercó a Eduardo mientras las niñas jugaban con las pulseras. «Se nota que Isabela está empezando a confiar en usted otra vez. Está siendo muy paciente conmigo. Los niños son más sabios de lo que pensamos. Saben cuándo el cambio es real y cuándo es solo palabras». «Rosa, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Cómo mantiene la familia unida cuando todo es tan difícil?» Rosa sonrió. «Porque decidimos que el amor es más fuerte que las circunstancias. Miguel podría amargarse por tener que trabajar como albañil. Yo podría deprimirme por no poder enseñar. Lucía podría resentir que no tengamos la vida que teníamos en Venezuela. Pero decidimos enfocarnos en lo que sí tenemos. Nos tenemos los unos a los otros. Debe ser difícil mantener esa actitud. Algunos días sí, pero cuando ves a Lucía reír, cuando ves esperanza en sus ojos, cuando sabes que está creciendo rodeada de amor a pesar de todo, entonces sabes que vale la pena cualquier sacrificio». Eduardo observó a Isabela y Lucía, que ahora estaban comparando sus pulseras favoritas. Por primera vez, vio a su hija comportarse con la naturalidad de una niña de su edad, sin las defensas que había construido alrededor de su relación con él. «Papá», Isabela se acercó, «¿podemos invitar a Lucía y a Rosa a cenar la próxima semana?» Eduardo miró a Rosa, que parecía sorprendida por la invitación. «Solo si ellas quieren», respondió Eduardo. «Nos encantaría», dijo Rosa después de un momento. «Pero tiene que ser algo sencillo. No queremos que se sienta obligado a...» «No es obligación», interrumpió Isabela. «Es porque me caen bien. Y porque creo que papá necesita más amigos como ustedes». Eduardo sintió una calidez extraña en el pecho. Por primera vez, Isabela estaba incluyendo a otras personas en su vida por voluntad propia. Y por primera vez, él entendía que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en la profundidad de las conexiones humanas. Capítulo 6. La decisión que cambió todo. La cena había sido un éxito. Carmen había aceptado conocer a Rosa y Lucía, y para sorpresa de Eduardo, las tres mujeres habían conectado inmediatamente. Rosa había contado historias de Venezuela. Carmen había compartido anécdotas de su trabajo como arquitecta, e Isabela había enseñado a Lucía algunos juegos en su tablet. Pero 2 semanas después, Rosa llegó al puesto con una noticia que cambiaría todo. «Señor Eduardo, tengo que contarle algo importante», dijo Rosa cuando él llegó para su visita diaria.
¿Qué pasa? Se ve preocupada. Miguel recibió una oferta de trabajo en Canadá. Una empresa de ingeniería de Toronto está contratando profesionales latinoamericanos. Le ofrecen un salario decente y la oportunidad de revalidar su título. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo? En 3 semanas. Es una oportunidad que no podemos rechazar. Después de 2 años y medio luchando aquí, Miguel podría volver a ser ingeniero. ¿Y Lucía qué opina? Está confundida. Por un lado quiere que su papá sea feliz. Por otro lado ya se acostumbró a México y... Rosa dudó. No quiere separarse de usted y de Isabela. Eduardo se sentó pesadamente en la silla de plástico junto al puesto. ¿Cuándo se lo van a decir? Esta noche. Miguel quiere que la decisión sea familiar, pero todos sabemos que es la oportunidad que hemos estado esperando. Esa noche, Eduardo no pudo concentrarse en nada. Durante la cena con Isabela, ella notó su distracción. «Papá, ¿estás bien? Te ves como solías verte antes, cuando tenías problemas en el trabajo». Eduardo le contó sobre la oferta de trabajo de Miguel y la posible partida de la familia. «¿Se van a ir?», preguntó Isabela con una tristeza genuina en la voz. «Probablemente. Es una gran oportunidad para ellos. Pero Lucía no quiere irse, ¿verdad? No creo, pero a veces tenemos que hacer cosas que no queremos por el bien de la familia». Isabela se quedó callada por un momento. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Tú te sentirías triste si yo me fuera a vivir a otro país?» La pregunta lo golpeó como un rayo. «Me destrozaría, Isabela. Sería lo peor que me podría pasar. Incluso si fuera por una buena oportunidad. Incluso entonces, porque me di cuenta de que no hay oportunidad que valga más que estar cerca de las personas que amas». Isabela asintió lentamente. «Entonces entiendes cómo se siente Lucía». Eduardo no pudo dormir esa noche. La idea de perder a Lucía y a Rosa le dolía de una manera que no había esperado. Pero más que eso, se dio cuenta de que su dolor era exactamente lo que Isabela había sentido durante años. El miedo constante de perder a alguien importante por oportunidades y prioridades. Al día siguiente, Eduardo canceló todas sus citas y fue directo al sitio de construcción donde trabajaba Miguel. Lo encontró supervisando el mezclado de concreto, con un casco amarillo que le quedaba grande y botas prestadas. «Señor Eduardo, ¿qué hace aquí? Necesito hablar con usted. ¿Podemos almorzar?» Miguel pidió permiso a su capataz y se limpió las manos en un trapo sucio. «¿Esto es sobre lo de Canadá?» «Sí, Rosa me contó». Se sentaron en una pequeña fonda cerca de la obra. Miguel se veía cansado, pero esperanzado. «Es una oportunidad increíble, señor Eduardo. Después de tanto tiempo trabajando en cosas que no tienen nada que ver con mi profesión, finalmente podré volver a ser ingeniero». «¿Y Lucía?» Miguel suspiró. «Lucía está triste. Dice que usted y Isabela son como familia ahora. Pero ella entiende que papá necesita trabajar en lo que estudió». «¿Y si no tuviera que irse? ¿Qué quiere decir?» Eduardo se inclinó hacia adelante. «¿Qué pasaría si pudiera conseguirle trabajo aquí? Trabajo de ingeniero, con un salario decente y la oportunidad de revalidar su título gradualmente». Miguel lo miró con escepticismo. «¿Por qué haría eso?» «Porque su familia se ha convertido en parte de la mía. Porque Lucía le devolvió el alma a mi hija. Porque Rosa me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero. Y porque no quiero que se vayan. Señor Eduardo, aprecio el gesto, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad, es una propuesta de trabajo. Necesito un ingeniero estructural para supervisar mis proyectos de vivienda social. Alguien que entienda que construir no es solo poner ladrillos, sino crear hogares para familias». Miguel se quedó callado, procesando la oferta. «¿Cuánto pagaría?» Eduardo mencionó una cifra que era competitiva con la oferta de Canadá. Miguel abrió los ojos con sorpresa. «¿Por qué? ¿Por qué haría esto por nosotros?» «Porque ustedes me salvaron, Miguel. Me salvaron de convertirme en un hombre exitoso pero vacío. Me devolvieron a mi hija, y ahora son mi familia también». Miguel se limpió los ojos discretamente. «¿Esto significa que podríamos quedarnos?» «Si ustedes quieren, pero la decisión tiene que ser suya. No quiero que se sientan obligados. ¿Puedo pensarlo? ¿Hablar con Rosa y Lucía?»
Por supuesto. Esa noche, Eduardo le contó a Isabela sobre la conversación con Miguel. «Papá, ¿hiciste eso solo para que Lucía no se fuera?» «Parte de mí sí, pero también porque Miguel es bueno en lo que hace, y mi empresa necesita gente así». «¿Y si ellos dicen que no?» «Entonces tendríamos que aceptarlo, pero al menos sabríamos que intentamos». Isabela se acercó a Eduardo, y por primera vez en años lo abrazó espontáneamente. No fue el abrazo calculado de una niña tratando de complacer a su padre, sino el abrazo genuino de una hija que estaba orgullosa de él. «Te amo, papá. Y estoy orgullosa de ti». Eduardo sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su corazón. Había tardado 40 años en entender que el amor no era algo que se podía comprar o programar, sino algo que se construía día a día, abrazo a abrazo, momento presente a momento presente. Yo también te amo, Isabela. Y prometo que nunca volveré a perder de vista lo que realmente importa. Epílogo. 1 año después. Han pasado 13 meses desde aquel abrazo en el Zócalo que cambió la vida de Eduardo para siempre. La mañana del sábado encontró a Eduardo en el mismo lugar donde había conocido a Lucía, pero ahora el panorama era completamente diferente. Un pequeño parque había sido construido en una esquina de la plaza, con bancas nuevas y un área de juegos donde los niños corrían libremente. «Papá, apúrate», gritó Isabela desde los columpios. «Rosa dice que va a enseñarnos a hacer las empanadas especiales». Eduardo sonrió mientras caminaba hacia el grupo. Isabela, ahora de 12 años, había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. La niña defensiva y cautelosa había dado paso a una adolescente confiada que sabía que su padre estaría presente cuando lo necesitara. «Buenos días, Rosa», saludó Eduardo, dándole un beso en la mejilla a la mujer que se había convertido en una especie de segunda madre para él. «Miguel ya está preparando la masa», respondió Rosa. «Dice que en media hora estaremos listos». La vida había cambiado dramáticamente para la familia Mendoza. Miguel ahora trabajaba como ingeniero estructural en la empresa de Eduardo, supervisando un proyecto de viviendas de interés social que había ganado reconocimiento nacional. Su oficina no era tan lujosa como la que tenía en Caracas, pero tenía algo que había perdido: la satisfacción de saber que su trabajo mejoraba la vida de familias como la suya. «¿Cómo va el proyecto de las flores?», preguntó Eduardo mientras se sentaba junto a Miguel en una de las bancas del parque. «Mejor de lo que esperaba. Las primeras 50 familias se mudan el próximo mes. Tenías razón cuando dijiste que construir viviendas no era solo poner ladrillos. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que los niños no necesitan padres perfectos, sino padres presentes?» «Sí. Creo que lo mismo aplica para los jefes», Eduardo sonrió. «No necesitas un jefe perfecto, sino uno que esté presente y que confíe en ti». Miguel le dio una palmada en el hombro. «Sabes que nunca te he agradecido realmente por lo que hiciste por nosotros». «No hay nada que agradecer. Ustedes me dieron mucho más de lo que yo les di». «¿Cómo está Carmen?» «Mejor, mucho mejor. Hace 2 meses me dijo algo que nunca olvidaré, que por primera vez desde que nos conocimos podía ver al hombre del que se enamoró originalmente». «¿Y eso qué significa?» «Significa que hemos podido ser amigos de verdad, copadres de verdad. No va a haber reconciliación romántica, pero hay algo mejor: respeto mutuo y un compromiso genuino con el bienestar de Isabela». Carmen llegó al parque cargando una bolsa con ingredientes para la comida. Su relación con Eduardo había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado: una amistad sólida basada en su amor compartido por Isabela y su respeto mutuo como profesionales. «¿Cómo van las empanadas?», preguntó Carmen, saludando a Rosa con un abrazo. «Lucía insiste en que las suyas van a quedar mejor que las de Isabela», respondió Rosa riendo. «Porque es verdad», gritó Lucía desde el área de juegos. «Yo ya sé el secreto del sofrito». Eduardo observó a las 2 niñas jugando juntas. Lucía, ahora de 8 años, había mantenido su personalidad brillante y optimista, pero había ganado la confianza que viene de saber que su familia tenía estabilidad. Isabela había encontrado en Lucía no solo una amiga, sino una hermana menor que le había enseñado a expresar afecto sin temor. «¿Sabes qué es lo más increíble?»,
le dijo Eduardo a Carmen mientras veían a las niñas. ¿Qué? Isabela abraza como Lucía ahora, espontáneamente, sin pensar, sin miedo. Ayer llegué del trabajo y me abrazó solo porque tenía ganas de hacerlo. ¿Y tú? ¿Cómo abrazas ahora? Eduardo reflexionó por un momento, como alguien que sabe que el abrazo es lo más importante que va a pasar en su día. La empresa de Eduardo había cambiado también. Había reestructurado sus prioridades, delegando más responsabilidades en sus socios y enfocándose en proyectos que tuvieran impacto social. El programa de empleos para profesionales venezolanos había crecido y ahora trabajaban con él 12 ingenieros, 3 arquitectos y 5 médicos que habían logrado revalidar sus títulos gradualmente. ¿Roberto sigue molesto por tus nuevas políticas?, preguntó Carmen. Al principio sí. Decía que me había vuelto blando, que estaba perdiendo el toque empresarial, pero cuando vio que los proyectos sociales también generaban ganancias y que el equipo estaba más motivado, cambió de opinión. ¿Y las horas de trabajo? Salgo a las 5, todos los días, y los sábados son sagrados para la familia. Rosa se acercó con un plato de empanadas humeantes. ¿Saben qué día es hoy? ¿Sábado?, respondió Eduardo confundido. Es el día del abrazo. ¿Qué? Hace exactamente 1 año y 1 mes que Lucía te abrazó por primera vez. Ella lo ha estado marcando en el calendario. Rosa sonrió. Dice que es el día más importante del año porque es cuando su familia se hizo más grande. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Lucía considera que somos familia. Ustedes son familia, corrigió Rosa. Familia elegida, que a veces es más fuerte que la familia de sangre. «Papá», gritó Isabela. «Ven, Lucía quiere enseñarte el baile que aprendimos en su clase de folclore». Eduardo se levantó y caminó hacia las niñas. Lucía le extendió los brazos con la misma naturalidad con que lo había hecho aquel día en el Zócalo. «Señor Eduardo, ¿se acuerda de lo que me dijo cuando nos conocimos?» «¿Qué te dije?» «Que no sabía si Isabela te amaba de verdad». «Ya lo sabe». Eduardo miró a Isabela, que sonreía mientras esperaba su turno para el baile. «Sí, Lucía, ya lo sé». «¿Y cómo lo sabe?» «Porque me abraza como tú me abrazaste». Sin pensar, sin miedo, sin esperar nada a cambio. Lucía aplaudió. «Entonces funcionó, le enseñé a su hija cómo abrazar a su papá». Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de Lucía. «¿Sabes qué? Tú no le enseñaste a Isabela cómo abrazarme. Tú me enseñaste a mí cómo recibir abrazos». «¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que antes yo no sabía que merecía el amor de mi hija. Pensaba que tenía que comprarlo o ganármelo. Tú me enseñaste que el amor se da gratis, sin condiciones». Lucía lo abrazó otra vez, como había hecho tantas veces durante el último año. «¿Sabe qué, señor Eduardo? Qué pequeña. Creo que ya no tiene los ojos tristes. Ahora tiene ojos de papá feliz». Eduardo cerró los ojos y sintió el peso de todos los abrazos que se había perdido durante los primeros años de vida de Isabela, pero también la gratitud inmensa por todos los abrazos que estaban por venir. Cuando abrió los ojos, vio a Isabela esperando su turno, con los brazos abiertos y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. No era la sonrisa educada que había aprendido a darle cuando era pequeña, sino la sonrisa genuina de una niña que sabía que su padre estaría ahí, presente, disponible, listo para abrazarla cada vez que lo necesitara. «Te amo, papá», dijo Isabela mientras lo abrazaba. «Y yo te amo a ti, mi amor, para siempre». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Zócalo, Eduardo se dio cuenta de que había logrado algo que nunca apareció en ningún plan de negocios. Había construido una familia. No solo había recuperado a su hija, sino que había ganado una familia extendida que incluía a Rosa, Miguel, Lucía y una nueva versión de sí mismo que era capaz de dar y recibir amor sin condiciones. El abrazo de una niña de 7 años había derribado las murallas emocionales que había construido durante 40 años. Y ahora, rodeado de las personas que más amaba, Eduardo finalmente entendía que la verdadera riqueza no se medía en pesos ni en propiedades, sino en la profundidad de las conexiones humanas y en la capacidad de estar presente para las personas que importan. La historia había comenzado con una niña pidiendo un abrazo, y terminaba con un hombre que había aprendido que dar y recibir abrazos
Era lo único que realmente importaba en la vida.